La sección de espiritualidad de Kogan es una sección interreligiosa, ecuménica, diversa e inclusiva, con eventos dirigidos a personas que quieren desarrollarse personal y espiritualmente, con el objetivo de introducir cambios evolutivos en diferentes áreas de su vida en un espacio de confianza para compartir. Puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, en el Facebook como sección Espiritualidad Kogan, en Twitter como @KoganEspiritual, en nuestra web www.kogan.es, en la pestaña Espiritualidad, en Instagram como Espiritualidad Kogan o nuestro correo electrónico espiritualidad@kogan.es. La dimensión espiritual es el ámbito esencial del ser humano, lo que los define y marca su forma de entender y de vivir su existencia. La dimensión espiritual se puede vehiculizar a través de una religión, pero también de creencias laicas ligadas a principios éticos que guían pensamientos, acciones, sentimientos y comportamientos. Hoy tenemos el agrado de tener junto a nosotros a Yossi Martín, cofundador de la asociación Keshet Sefarad, donde nos va a contar y va a hablar sobre la realidad del judaísmo LGTB en el territorio español. Bienvenido, Yossi Martín, y muchísimas gracias por tu presencia junto a nosotros. Hola, muchísimas gracias por invitarme a compartir con todos vosotros y todas vosotras sobre nuestra experiencia asociativa en Keshet Sefarad, y es un placer estar aquí contribuyendo a este espacio de espiritualidad Kogan tan importante y tan necesario. Así que bueno, es un placer estar aquí con todos, con todas. Me llamo Yossi, soy de Alicante, soy español, vivo en Alicante, soy gay, me considero gay, abiertamente gay, estoy fuera del armario desde los 17 años aproximadamente y bueno, me ocupo, mi tarea, mi función, digamos, profesional es mi ingeniería, soy ingeniero civil, trabajo en temas de gestión de agua, protección de recursos hídricos. Soy judío, pertenezco a una denominación o movimiento que es mayoritario en el mundo fuera de Israel, en lo que llamamos la diáspora, es decir, todas las comunidades judías fuera del Estado de Israel, Europa, América, Norteamérica en particular, que es un movimiento liberal, reformista, muy abierto, plural, y este es el movimiento donde me muevo, donde tengo mi práctica como judío y donde continúo aprendiendo y relacionándome con otras personas judías del mundo entero. Keshet Sefarad es una asociación cultural, no es una asociación religiosa per se, pero es una asociación para judíos y judías del colectivo LGTBI. Fue fundado en plena pandemia en el año 2020, junto con mi amigo Antonio Ilav. Pensamos que había llegado el momento en el que en la sociedad española podíamos imaginar un espacio de encuentro, un espacio, por supuesto, abierto, sin prejuicios, donde poder celebrar esta doble identidad. Por un lado, la identidad de pertenencia al pueblo judío y, por otro lado, la pertenencia al colectivo LGTBI. Pensamos un poco qué enfoque queríamos dar a esta asociación. Queríamos que fuera un lugar donde se pudieran celebrar estas identidades múltiples, por un lado, y por otro lado, un lugar donde pudiéramos reflexionar, estudiar conjuntamente, como bueno, todos sabéis, en el judaísmo el estudio y el aprendizaje es un valor muy fundamental, así que siempre en nuestras actividades hemos dado digamos, un valor importante a las charlas y a la reflexión en grupo. Desafortunadamente, porque la asociación surgió en plena pandemia, la gran mayoría de nuestras actividades han sido actividades online, lo que por un lado ha favorecido y ha permitido que miembros de distintas provincias, regiones de España pudieran encontrarse
poder encontrarnos también con asociaciones afines de Estados Unidos, de América Latina, de Israel, de Europa. Y ha sido, la verdad, una experiencia muy, muy satisfactoria en solamente 2 años. Por otro lado, la parte presencial, los encuentros presenciales han sido escasos y es lo que ahora mismo queremos potenciar. Además de ser un lugar de encuentro, de intercambio, también Keshet Sefarat es una asociación que quiere o tiene como objetivo tener una voz en nuestra sociedad española, una voz más, una voz que se añada a las distintas expresiones que hay culturales y sobre todo para entender algo muy importante de lo que tal vez puedo hablar posteriormente sobre mi experiencia personal. Y es que podemos ser varias cosas a la vez. Todos somos varias cosas a la vez. Podemos tener una cierta espiritualidad, podemos tener una cierta ideología política, podemos tener una sexualidad diferente, distinta, no normativa, pero la convergencia de varias de estas identidades crean y generan personalidades únicas, muy originales, de las que la sociedad en general puede enriquecerse y puede nutrirse. Entonces, por eso uno de nuestros objetivos es ser una voz más en la red asociativa que hay en España. Creemos que esta voz faltaba, todavía no existía, y creo que ahora está, al menos está representada. Bueno, mi respuesta personal es que totalmente sí. Además, es que no creo que pueda darse una evolución, un crecimiento personal sin ambas, porque ambas son pilares fundamentales de nuestro ser. Y yo creo que tanto la espiritualidad como la sexualidad son expresiones del alma y que realmente reflejan quiénes somos en nuestro foro interior, quiénes somos realmente. Entonces, minimizar o oprimir o esconder una de ellas, sobre todo a uno mismo, escondérsela a uno mismo, pues es simplemente un pequeño obstáculo para alcanzar un desarrollo personal completo. Así que creo que no solamente hay compatibilidad, sino que además creo que se retroalimentan. Y por ese lado creo que es importante poder cuidar de cada una de estas esferas, de estas, digamos, dimensiones de nuestro ser en el lugar correcto y con la comunidad correcta. Porque muchas veces en este camino que muchos hemos iniciado con cierta edad, algunos desde niño, pero a veces nos topamos con espacios o comunidades donde realmente no encajamos completamente. Así que creo que es muy importante que para este desarrollo de la sexualidad y la espiritualidad con total libertad y conciencia, es importante contar con grupos de apoyo, comunidades de apoyo donde poder desarrollarnos sin tener que renunciar a una de estas dos identidades, ¿no? Y por eso creo que la compatibilidad es importante no solamente cuando hay un equilibrio interno, sino cuando nuestro espacio, nuestro entorno, nuestro espacio exterior también ayuda a esa complementariedad. A ver, esa pregunta siempre me parece un poco sesgada, porque cuando un niño de 6 años descubre que siente una emoción por otro niño en la escuela, no creo que eso sea una manifestación de la sexualidad en sí, sino tiene que ver con los afectos. Entonces yo diría que mi descubrimiento de mi homoafectividad fue más o menos a esa edad, 6-7 años, si no antes, y mi sexualidad comenzó a los 17 años. Mi primer, digamos, encuentro sexual fue a los 17 años. Y desde esos 6 años hasta los 17, pues bueno, todo un proceso de intentar entender qué estaba pasando ahí, ¿no? Yo diría que no, y de nuevo refiero a lo que decía antes sobre la dimensión interior y la dimensión exterior, porque uno puede autodiscriminarse también.
Y creo que ese es, tal vez, esa es la homofobia más dura de todas, ¿no? Es cuando uno se autolimita. Hay dos dimensiones, está la represión o la discriminación que uno puede ejercerse o someterse a uno mismo, y la que el exterior, la sociedad, el entorno puede someter al individuo. En mi caso, yo creo que nunca hubo un rechazo interno ni hacia mi espiritualidad ni hacia mi sexualidad. Y desde el entorno exterior puedo decir que en mi experiencia personal, tal vez muy excepcional, nunca he sentido actos homofóbicos contra mí directamente. Cuando vivimos en un mundo en el que la mayoría de las personas LGTBI sufren algún tipo de discriminación o de odio. Yo creo que me sitúo en un lado del abanico bastante privilegiado, en la que no creo haber sufrido una homofobia directa. Donde sí he podido experimentar algún tipo de, y no de odio, pero falta de comprensión o de empatía respecto a mi práctica religiosa o espiritual. Porque al vivir en una sociedad mayoritariamente cristiana, católica, donde todavía hay muchos prejuicios hacia la propia religión mayoritaria, plantear aspectos sobre una religión desconocida en España, como es la religión judía o la tradición judía, genera mucho desconcierto, muchas dudas, sospecha, y ahí sí que, sobre todo en círculos muy cercanos de amigos, ¿no? Siempre hay como que explicar, justificar algún comportamiento, alguna práctica, algún concepto, alguna noción, porque no se entiende. Y bueno, en cierto modo eso puede ser también una ventaja, porque da la opción de explicarse, ¿no? Y de poder compartir experiencias y enriquecer también la vida de los demás a través de una tradición que es bastante desconocida en España, y que además de por sí pues también ha generado mucha animadversión a través del antisemitismo. O sea, es un terreno delicado, pero bueno, yo creo que en general la sociedad española hoy en día, desde luego, es lo suficiente madura para poder abordar esta cuestión, ¿no? No sé, no hay alguna palabra que estéis utilizando en Kogam, espiritualidad Kogam, respecto al odio o al rechazo a las personas que se identifican como personas religiosas o con una espiritualidad. No sé si hay algún tipo de término como espiritualofobia o algo así. Pero sí, más que fobia, lo que hay es una falta de comprensión y mucho prejuicio. El conocimiento y la ignorancia de la sociedad va muy a la par con la evolución de las generaciones, ¿sí? Las nuevas generaciones. Entonces es importante también que ese discurso, ese relato, como esas historias, se vayan adaptando también al avance de la sociedad. Porque podemos sorprendernos que a lo mejor dentro de 5 años tengamos una nueva generación de jóvenes que tengan una percepción completamente distinta, además de que no podemos anticipar de lo que es la espiritualidad, la religión o la sexualidad. No digo que vaya a ser peor ni mejor. Lo que quiero decir es que no sabemos cómo va a ser. Sabemos cuál ha sido el recorrido de la evolución en los últimos 30 años. Sabemos cómo pensaban nuestros padres, nuestros abuelos, pero no sabemos lo que van a pensar nuestros hijos y qué tipo de sociedad en la que van a vivir nuestros hijos, que son los que con los que tendremos que seguir dialogando. Los que ya seremos más mayores, pero que seguiremos en el camino del activismo, precisamente para que estas nuevas generaciones puedan entender también de dónde venimos. Ahora bien, ¿a dónde vamos a ir? Esa será la responsabilidad de los que nos van a suceder. Por eso creo que es importante que iniciativas como las de Espiritualidad Kogam, de otros grupos de creyentes LGTBI, tengamos cierta coordinación o podamos compartir nuestro argumentario y nuestras historias, ¿no? Para poder
prepararnos para el escenario futuro, porque creo que va a ser muy distinto. No digo que sea peor ni mejor, pero creo que va a ser muy diferente de lo que conocemos hoy. Mencionaba antes que yo pertenezco a un movimiento reformista o liberal, muy progresista, abierto, en el cual desde hace ya varias décadas existen rabinos y rabinas abiertamente LGTBIQ y se ordenan nuevos y nuevas rabinas que son abiertamente el colectivo, y muchas comunidades liberales incluso celebran al año, durante el mes del orgullo, un Shabbat de la diversidad. Es el caso de la comunidad reformista de Barcelona, de Madrid. No sé si hay algunas otras denominaciones como los Masorti, el movimiento más tradicional, más conservador, o el ortodoxo, imagino que no, pero desde luego el movimiento liberal y reformista está haciendo un trabajo muy importante para visualizar a los miembros de su comunidad LGTBI organizando y celebrando un Shabbat al año, el Shabbat de la diversidad, en el cual se leen oraciones o poemas que hablan de diversidad, de pluralidad, de integración. Y eso me parece que es algo muy, muy importante y que ojalá otras comunidades religiosas en España pudieran también comenzar a integrar en sus celebraciones. Pero bueno, hay un abanico muy, muy amplio y muy extremo entre un movimiento ortodoxo, ultraortodoxo, que no solamente no se condene la homosexualidad en sí, sino simplemente que la ignora, como si no existiera esta realidad, ¿no? Que casi muchas veces es peor. No hablar de algo realmente es negar su existencia. Porque en el momento en que empiezas a odiar o a hablar mal o a criticar, realmente estás, en cierto modo, reconociendo la existencia de ese otro grupo, ¿no? Aunque sea antagónico al tuyo, ideológicamente o culturalmente. Pero cuando se ignora completamente a alguien, estás negando su propia existencia. Y esto me parece que es un rechazo completamente mucho más fuerte y más emocionalmente y espiritualmente mucho más terrible, ¿no? Pero existe, es así. Pero he dado un aspecto un poco negativo porque forma parte de la realidad. Pero como decía, hay un movimiento que es mayoritario, muy abierto y muy, muy plural en el judaísmo. Es algo que también debemos visualizar y darle una voz. Sí, bueno, el hilo conductor continúa, ¿no? Sobre los aspectos que mencionaba antes. Yo creo que ha reforzado mi vivencia, mi experiencia espiritual, eh, me ha dado seguridad, sobre todo en un aspecto muy importante, el que algunas personas, sobre todo hombres gays, pueden identificarse, que es la promiscuidad sexual. En el ámbito gay, y no digo que sea exclusivo al gay, por supuesto, y que tampoco todos los gays lo sean, pero hay una tendencia a tener muchos cambios de pareja, a tener muchos encuentros sexuales con personas distintas. Y además por espacios de tiempo muy cortos, ¿no? En un bar, en una sauna, por aplicaciones de encuentros, etc. Y ahí hay un riesgo de despersonalización, ¿no? De la pareja, del otro. Y es algo en lo que una trampa en la que yo había caído, ¿no? Prácticamente tratar a la otra persona como un pedazo de carne, prácticamente como un objeto. Pero mi práctica religiosa espiritual me ayudó a comprender que todo encuentro sexual, aunque sea esporádico, aunque sea impersonal, aunque sea anónimo, hay algo de espiritual, hay algo de sagrado en ese encuentro. Y que ese encuentro entre dos personas debe tener algo que pueda elevarnos también espiritualmente.
aunque sea en el lugar, en el espacio más sórdido, oscuro que uno puede imaginar, en esos momentos es cuando uno puede traer, traer un momento de espiritualidad y de divinidad, ¿no? Es algo muy personal lo que estoy diciendo, no tiene por qué resonar en todas las personas que puedan escuchar esta entrevista, pero estoy respondiendo de forma muy honesta y sincera a tu pregunta. Traer, llevar la espiritualidad a la sexualidad y la sexualidad a la espiritualidad me parece que es un camino complejo, pero que es donde tal vez uno pueda encontrar ese momento de convergencia total del ser, ¿no? Del ser uno mismo sin compartimento, sin estar compartimentalizado, que es algo que a lo que la sociedad nos empuja continuamente, ¿no? A ser un yo sí en el trabajo, un yo sí en casa con la familia, un yo sí con los amigos, un yo sí en la esfera íntima, un yo sí cuando está consumiendo en la tienda o en el restaurante. Y creo que son esos momentos en los que nos parece que estamos en lo corporal, vivimos en lo corporal y en cierto modo esto no es ajeno a la tradición judía. Porque en la tradición judía el encuentro sexual, el encuentro corporal entre el hombre y la mujer es un momento sagrado. De hecho, en el Shabbat, que es el día, digamos, el momento sagrado por excelencia de la semana para los judíos, sí es una obligación mantener relaciones sexuales con tu pareja, ¿no? Por supuesto, esto, digamos, la prescripción religiosa es relevante para un matrimonio entre hombre y mujer, pero en cierto modo es la unión de no solamente de dos sexos, sino es la unión de dos personas, ese encuentro íntimo, el que en cierto modo se puede sacralizar, si uno lo desea y lo quiere, por supuesto. Bueno, a esta pregunta puedo responder que tal vez nunca fue más fácil que es hoy, porque la sociedad ha avanzado muchísimo, reconociendo el derecho a la libertad. No voy a ceñirme a otros tipos de derecho, pero el derecho a la libertad a ser uno mismo, tan simple y tan sencillo como eso, es algo que está hace tiempo penado por la ley. Se considera un crimen, una indecencia moral. Hoy en día, poder tener una sexualidad libre es un derecho y creo que poder ahora dar un paso adelante y también reivindicar que hay una compatibilidad y puede haber una armonía entre las distintas facetas de una persona, incluyendo la espiritualidad, incluyendo la religiosa. Y también la política, la ideología política, como decíamos antes, son facetas que suelen ocupar un espacio muy importante en nuestra vida, de la que no nos podemos sustraer fácilmente, por lo cual yo creo que cuanto de la forma más libre que podamos vivir, equilibrar estas distintas facetas, más felices seremos. Y yo creo que como sociedad, hoy día, un judío LGTBI o una judía LGTBI puede vivir ambas identidades de forma libre. Ahora bien, y vuelvo a un aspecto que mencioné antes. Está el entorno social, pero luego está el entorno personal a nivel de familia. Y muchas veces es en el entorno familiar donde se juegan los grandes dramas, donde hay tensión entre estas distintas identidades, porque una u otra no son realmente aceptadas por el entorno familiar. Entonces yo diría que en España como tal, como sociedad, no hay un campo de libertad absoluto, pero a nivel más cercano, en el nivel familiar y el nivel de amigos, donde muchas veces reprimimos ciertas actitudes o comportamientos o pensamientos por el miedo al rechazo de los que nos son más cercanos, precisamente. Y creo que ahí hay una tensión que todavía no hemos conseguido
disipar, no hemos conseguido romper esa... Quiero decir, hoy en día es mucho más fácil tener una expresión libre y auténtica fuera de la casa, es decir, en la calle, en la iglesia, en la sinagoga, o en un bar LGTBI o en una asociación LGTBI, mucho más libre de lo que podemos hacer en nuestro entorno más próximo y cercano. Sí, totalmente, totalmente que es un derecho humano. Y de hecho creo que está así es reconocido, ¿no? En la Carta de Naciones Unidas de los Derechos Humanos Fundamentales. Pero esto va un poco ligado a lo que decía antes. Una cosa es el marco legal que rija en un país. En España creo que somos afortunados, en Europa. Y otra es la sociedad en sí misma. Y muchas veces puede ser que haya una distancia o una discrepancia entre el marco legal de una sociedad y la propia sociedad. Pero creo que hoy en día, creo que estos derechos están reconocidos. Ahora bien, creo que lo que tenemos que aspirar es a que un niño o una niña pueda decir en la misma frase algo como soy gay y católico, soy lesbiana y judía, soy musulmán y transgénero, y que ninguna de las dos acepciones genere ningún tipo de sorpresa o de rechazo. Ese es el verdadero derecho, el poder manifestarse con una integridad única y no tener que compartimentalizarse continuamente. Hoy soy católico practicante o judío practicante en un lugar y en un momento, y en otro lugar soy otra cosa, ¿no? Que eso crea una disrupción emocional y psicológica muy, muy difícil. Sin embargo, creo que de nuevo que esas tensiones pueden ser sanas en cierto modo, ¿no? No creo que sean solamente negativas esas tensiones. Las tensiones generan crecimiento también. La visibilidad, me gustaría plantearlo así, que es un poco también esta idea que he estado trayendo, ¿no? A lo largo de esta entrevista. Hay rechazo interior y hay rechazo exterior. También hay visibilidad interior y visibilidad exterior. Por un lado, uno tiene que verse a sí mismo y percibirse a sí mismo como una persona íntegra, completa. El término shalom en hebreo significa paz, pero también significa completud, ¿no? Cuando algo está completo, es shalom. Por eso la paz y lo que está completo comparten un mismo término. Para encontrar la paz y la felicidad, el ser tiene que tender a estar completo, ¿no? Buscar esa reunión y esa religión, ese estar conectado con uno mismo a través de ese esfuerzo de ser uno. Entonces, la visibilidad, por un lado, es que yo debo ser percibido y visto por mi sociedad, por mi entorno, como una persona. Yossi es Yossi, con toda esta riqueza de matices, de personalidad, de emociones, etcétera. Pero lo más importante creo que es la visibilidad de uno mismo con uno mismo, cómo se ve y cómo se percibe uno. Creo que el trabajo asociativo debe trabajar por la visibilidad social, pero debe sobre todo dar la oportunidad a que sus miembros puedan autovisualizarse de forma completa y de forma integrada. Digamos que, a mi entender, el odio, el rechazo, la fobia se puede manifestar de muchas maneras. Y esa expresión de odio puede adoptar una forma verbal, como has mencionado tú, agresiva, hiriente o ofensiva, a través de mensajes en las redes sociales, por la calle, pintadas en las paredes de las calles o de los aseos públicos. Es algo que estamos desafortunadamente acostumbrados a convivir con ello, ¿no? Pero hay una
cierta expresión que lleva a la violencia física. Y si creo que hay algo que la historia nos ha enseñado es que el odio, la agresividad, la agresión física empieza siempre por el odio expresado de forma verbal. Hay una tendencia, hay un patrón, hay un modelo que muestra que primero se empieza con la frase hiriente y se va subiendo el nivel de agresividad. Puede llegar a la violencia física. Hay ataques antisemitas verbales y físicos continuamente, prácticamente en cualquier país del mundo, y existen agresiones verbales y físicas a personas LGTBI en cualquier lugar del mundo, en cualquier ciudad del mundo. Y ahí no hay distinción de país europeo, capital de país europeo o un país del sur, ¿no? Entonces yo creo que para luchar contra estas manifestaciones de odio hay que utilizar, en cierto modo, herramientas similares. La palabra, el poder de la palabra, el poder de transmitir ideas, de generar ideas, diálogo, educación. El poder de la palabra es infinito, es infinito. Yo trabajo en Naciones Unidas también y hay un lema muy importante que es, ya que las guerras se generan en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde hay que construir la paz. Y la paz y la mente de los hombres se nutre de palabras, de mensajes, de ideologías, también de mensajes espirituales, de mensajes milenarios que invitan al ser humano a respetar al otro, a buscar la paz y no la guerra, a buscar la vida y no la muerte. Por eso creo que es importante que retomemos lo que existe en nuestros textos de nuestras distintas tradiciones que van en contra del odio, de la opresión, de la homofobia y creo que es algo que debemos rescatar y poder difundirlos y sobre todo hacernos valederos de estos mensajes, ¿no? Que no se los apropien otros, sino que el colectivo LGTBI se los pueda apropiar también y los utilice como herramientas contra ese discurso del odio que sigue presente y que sigue avanzando mucho. Digamos que principalmente a nivel verbal, pero hay una línea muy fina entre el ataque verbal y el físico. Y es algo que asociaciones como las nuestras deben tener muy presente en su trabajo. Bueno, el 30 de junio, con motivo del mes del orgullo, hay una institución en española con sede en Madrid que se llama Centro Sefarat Israel. Es un instituto de promoción de la cultura judía precisamente para la sociedad no judía española. Tienen un programa cultural increíble y nos han invitado a Keshet Sefarat. En este caso voy a ser yo quien dé una charla presencial en su sede en Madrid. Estáis todos y todas invitados, invitadas a que vengáis. Voy a hablar sobre algo muy similar a lo que he abordado en la entrevista de hoy, ser judío y gay, cómo conciliar estas identidades que puedan parecer antagonistas a primera vista, pero que en el fondo no lo son. Y como el subtítulo, Alteridad de alteridades, todo es alteridad, es un guiño a un versículo muy conocido del Eclesiastés, de Coelet, es vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y he tomado este título para introducir el tema que vamos a hablar sobre la alteridad. ¿Qué significa ser el otro en la sociedad, ¿no? Ser el otro, visto como el otro, el diferente, la alteridad en la sociedad a nivel sexual, de orientación sexual o de género o afectivo, y ser el otro también cuando eres de otra religión, como puede ser judío en un ámbito mayoritariamente católico o cristiano. Pero sí que voy a hablar un poco de cómo se entiende la homosexualidad en la Torá, en los textos de la tradición judía,
y cómo el pensamiento y la percepción de la homosexualidad también ha evolucionado a través de la interpretación de esos textos, a través de la historia, de la exégesis de esos textos de la tradición, y ver hoy en día cómo se plantea esta, digamos, dicotomía entre ser judío y gay, también desde, digamos, de la erudición, de la investigación y desde la vivencia y la práctica cotidiana de una persona como yo. Entonces va a haber un lado un poco académico, vamos a estudiar el texto y también vamos a hablar de la experiencia personal. Entonces va a haber un poco de varios ingredientes en esta charla, creo que va a ser muy interesante. Bueno, mi mensaje pues solamente puede ser algo personal, porque creo que cada individuo tiene sus propios mensajes, ¿no? ¿Y cuál sería mi mensaje? Creo que algo que ya he mencionado antes, ¿no? Poner toda la energía, el esfuerzo vital, esa energía emocional que todos tenemos y esa inteligencia emocional, poner al servicio de construir una identidad completa, entera, que esté conformada por distintas subidentidades y que todas puedan vivir en armonía. Y que podamos no tener que sacrificar ninguna de ellas para poder presentarnos ante el mundo, ante la sociedad. Dedicarle el tiempo suficiente a poder equilibrar esas distintas identidades y que no vivan en conflicto en nuestro interior. Que haya tensión, sí, porque como decía antes, la tensión es algo que nos mueve y nos motiva y nos hace ir hacia adelante, pero que esa tensión no llegue a ser un conflicto emocional, personal, interior. Me gustaría finalizar con una oración, una brajá que encontré en un sidur. El sidur es un libro de oraciones, prayer book en inglés. Esta es de una sinagoga que se llama Sha'ar Zahav, la puerta de oro, como la puerta de oro de Jerusalén, Golden Gate, que también es el nombre de un puente en San Francisco. Pues esta comunidad, esta sinagoga LGTBI en San Francisco, tiene un libro de oraciones en los que hay una infinidad de bendiciones para que en cada momento de nuestra vida cotidiana podamos traer o invocar o evocar la divinidad en esos momentos importantes de nuestra vida. Y como mencionaba antes, estos compañeros y compañeras de San Francisco hilan tan fino y van a buscar esos momentos en la vida de una persona donde es más fácil olvidarse, ¿no? de lo que hay de sagrado en nuestras vidas. Y ellos lo traen en la oscuridad, en un lugar extraño. Nuestro padre Jacob encontró un extraño, un extranjero, con quien luchó toda la noche. Él nunca supo el nombre de este extraño, de este extranjero. Sin embargo, su encuentro fue una bendición que transformó a Jacob en Israel y le hizo darse cuenta de que había visto a Dios cara a cara. Este visto cara a cara, I have seen God face to face, viene del versículo Génesis 32-31. Y esta sería la bendición. Esta bendición me parece que es preciosa. Dice así en español: que este momento de intimidad con otra persona sea un encuentro con ángeles, que nos permita a ambos tocar y ver lo divino. En el nombre del Dios de Israel, que creó la pasión y la difundió a través, o la situó a través de toda su creación, transformando lugares extraños en lugares sagrados y a los extraños en una fuente de bendición. Me parece muy hermoso pensar que esa persona extraña, desconocida, anónima,
en ese encuentro íntimo de sexo interpersonal pueda transformarse en un lugar donde podamos y que esa persona pueda ser una fuente de bendición para nosotros. Me parece muy hermoso y da una perspectiva completamente distinta a la sexualidad en sí, ¿no? Y sobre todo a la sexualidad, como es en el caso de los gays, que no es una sexualidad reproductiva, sino que en cierto modo es una sexualidad, digamos, que pueda parecer más superficial, pero en el fondo no lo es. Es una sexualidad con una profundidad emocional y espiritual infinita. Norberto, muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar contigo y gustaría saber que otras personas que puedan escucharnos qué opinan y qué pueden aportar a esta conversación. Muchas gracias a ti, Norberto, y a Espiritualidad Kogan de nuevo por la invitación.